Bienvenidos a un nuevo vídeo. Básicamente este vídeo va a ser un poquito más teórico y una guía práctica de cómo construir un canal de adquisición, oye, con un presupuesto de unos 1.500 euros, suficiente para un despacho que quiera despegar, que quiera ya pegar el pelotazo en redes, en captación, etcétera, etcétera. Y es una guía completa, ¿vale? Con la que poder construir eso. He basado toda la guía, sobre todo en reclamaciones, que es lo que más conocemos sobre todo y lo que mejor siempre va, ¿vale? Entonces, bueno, quiero haceros un roadmap, ¿no? Pasito a pasito, para que podamos construir ese canal juntos y obviamente que sepas también que este documento lo vas a tener en la carpeta de recursos que tienes justo en la descripción. El enlace es el primero de todos, simplemente metes tu email y directamente te va a llegar, ¿vale? Y básicamente tienes un montón de recursos incluidos este documento, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a construir en estos 90 días? Como puedes ver, básicamente en estos 90 días vamos a ejecutar este manual, esta guía, etcétera, etcétera, pasito a pasito, para que tengas un canal de captación propio funcionando. Una landing page específica, publicidad activa, proceso de filtrado, conversión y datos reales que te permitan escalar con el tiempo. Pero bueno, ¿qué asume este plan? Obviamente que tienes un despacho operativo, ¿vale? Que ya cierras casos cuando te llegan, que tienes 1.500 euros disponibles, oye, al mes para invertir en captación durante al menos 3 meses seguidos. Es decir, oye, uno, es una cifra que para despachos muy pequeños sí que se puede ir del presupuesto, pero bueno, un despacho mínimamente, oye, en transición, pues tiene que tener este dinero porque obviamente, oye, si no, va a estar complicado, ¿no? Pero bueno, antes de nada, obviamente, si no cumples estas condiciones, sí o sí tienes que resolverlas antes de aplicar ese plan, ¿vale? Pero bueno, lo que no es este plan es un atajo, no es un hack de marketing, no garantiza resultados en 15 días, es un proceso estructurado que obviamente necesita que lo ejecutes, orden, oye, no saltes de paso y tiempo. Y básicamente la gran mayoría de campañas que yo veo en estos 4 años ya que llevamos trabajando con abogados, pues bueno, obviamente entiendo que si estás viendo este vídeo me conoces, si no, obviamente te doy un poquito de contexto. Soy Miguel Ruiz, founder y CEO de Outvoice Digital, una agencia de consultoría que trabaja solo marketing jurídico, solo el ámbito jurídico y ya llevamos más de 4 años y más de 20 despachos escalados. Y obviamente lo vemos todos los días y es que la impaciencia y no tener un plan estructurado, etcétera, siempre es bueno, lo peor que podéis tener en un despacho, ¿no? Pero bueno, hay dos decisiones previas que tienes que tomar antes del día uno, es decir, tenéis que tener estructurado. Yo entiendo que obviamente si tienes un despacho ya lo tendrás estructurado, pero bueno, básicamente estas dos decisiones es, oye, en este caso, ¿qué tipo de reclamación vas a captar? ¿Vale? Se puede extrapolar a cualquier tipo de servicio, ¿vale? Pero bueno, servicio específico, ¿vale? Oye, intentar captar todo a la vez con 1.500 es inviable. Eliges una, máximo dos, y tienes que ser la que mejor conoces, la que da mejor margen, la que más dominas, y al final, oye, que te permita dominar el proceso, optimizar el mensaje y cuando esté funcionando, pues añadir más, ¿no? Básicamente, bueno, criterios para elegir, que si queréis podéis parar, no lo voy a poder, no voy a poner a leer porque dura muchísimo el vídeo, si no. Y bueno, ¿qué tipo de cliente dentro de esa reclamación? No es un mismo un cliente de leyes en una oportunidad con 12.000 euros, ¿vale? De deuda, ¿vale? Y un solo acreedor que uno con 80.000, 5 acreedores. Obviamente el segundo va a ser más rentable, pero tienes enfoques de captación distintos. Hay que definir el perfil antes de ponerte a abrir meta, etcétera, etcétera, porque si no, al final es como si tú no tienes una diana y te pones a disparar a cualquier lado, no con una pistola. Obviamente, bueno, aquí tienes ciertos datos, etcétera, etcétera. Bueno, pero bueno, vamos a comenzar en los primeros 30 días, ¿no? Construyendo los cimientos, ¿vale? En la fase uno obviamente, no se invierte publicidad, ¿vale? Sino que se va construyendo lo que vas a necesitar para cuando se invierta, ¿no? Para que funcione, etcétera, etcétera. Si esta fase no está bien ejecutada, las 2 y 3 no pueden compensarlo, ¿no? Básicamente en esta fase vamos a consumir entre 100 y 500 euros entre landing, herramientas, creativos, etcétera, etcétera, y el resto lo vamos a ir, bueno, reservando. También comento, ¿vale? Yo lo estructuro en 90 días, pero se puede hacer un poquito antes, ¿vale? Sobre todo esta primera fase que son, oye, como un poquito más de setup, etcétera, etcétera, si se pueden hacer, ¿no? Pero bueno, la semana 1 vamos a dedicar a landing, que es donde va a aterrizar todo el tráfico que generes mediante redes, mediante anuncios, etcétera, etcétera. Y básicamente es importante que diferencies entre landing y homepage. La homepage es cualquier página que ya tienes en tu despacho, que tienes en tu web, etcétera, etcétera. Y es genérica, no compite con otras landing porque tiene mucha información, tiene puntos de fuga, etcétera, etcétera. El punto real es que montes una landing y que esa landing te sirva realmente para atraer a un público determinado y no hacer que se vaya, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué estructura tenemos, no? Un titular claro con la promesa, arriba sin scroll,
un subtítulo que complementa y aclara, 3 o 5 bullet points que aportan servicio, una sección de casos similares o cifras, testimonios también vale, un formulario corto de 3 o 4 campos, una llamada de acción visible y única y, oye, puedes poner también un FAQ, ¿vale? Herramientas recomendadas por complejidad. Card.co, que es simple, 19 euros al año, perfecto para empezar. Framer, que es intermedio, gratis con dominio propio. WordPress con plantilla Elementor, que es más flexible y más o menos una plantilla te puede costar entre 50 a 100 euros una plantilla decente, ¿vale? Y 50 euros al año de hosting, que puede ser más barato, ¿vale? O Webflow, que es más potente y 14 euros al mes. Yo uso Google Level para mis landings y demás, porque obviamente, o sea, es más caro, pero bueno, básicamente me sirve. Y, y nada, decirte eso, ¿no? Que obviamente también tienes la opción de Webflow, que por ejemplo yo he estado usando hace mucho tiempo, ¿vale? Y sirve bastante, ¿no? Hay un checklist técnico de landing que debes, oye, tener bien claro, ¿vale? Velocidad al menos a 3 segundos en móvil con PageSpeed Insights, ¿vale? Formulario con 4 campos máximos, certificado SSL activo, ¿vale? Para que no marque problemas de seguridad, que sea responsive en móvil, tablet, desktop, es decir, que no se deforme, ¿vale? Básicamente, y que tengas el pixel de meta y el tag de Google Analytics ya instalados antes de lanzar, ¿vale? Básicamente son 10-15 horas de trabajo o, oye, si subcontratas 300 a 500 euros contratando un freelance, ¿no? Una persona que se encargue de eso, ¿no? Un perfil, ¿vale? Segunda semana, mensajes y creativos. Antes de diseñar ningún anuncio, obviamente tienes que escribir 3 versiones distintas del mensaje principal, cada una atacando un ángulo diferente, ya que esa va a ser la base de los creativos, va a ser lo que tú quieres definir y lo que es realmente parte del mensaje para tu cliente, ¿no? Por ejemplo, en la primera, pues un mensaje enfocado en el dolor, apelando a la situación del actual cliente potencial. Por ejemplo, si llevas meses pasando tarjeta revolving, tal, ¿sabes? Puedes reclamar no sé, no sé cuánto. Mensaje enfocado en resultado, apela a lo que el cliente puede recuperar. Por ejemplo, recupera hasta 8.000 euros de intereses abusivos cobrados por tu tarjeta revolving. O, oye, enfocado en la prueba social, ¿vale? Por ejemplo, hemos recuperado más de 2 millones de euros para personas como tú. Revisamos tu caso gratis, ¿vale? De ahí van a ser los creativos, ¿vale? También, importante, en el mensaje, ¿vale? A mí personalmente lo que más me gusta es el de prueba social. ¿Por qué motivo? Porque muestra al cliente potencial qué es lo que ya hemos hecho con otros clientes que pueden ser similar a él. Entonces, es un mensaje muy potente porque al final le dices a las personas, mira, a esta persona estaba en esta situación como tú y, oye, mira cómo está ahora, ¿vale? De ahí van a salir creativos, ¿vale? Hay formatos mínimos, ¿vale? Que son 3 formatos, ¿vale? Una imagen estática con texto claro y propuesta de valor para feed y stories, ¿vale? Segundo, un vídeo de 30 segundos grabado con el móvil directo a cámara sin producción, que convierta más natural, ¿no? Y tercero, un formato carrusel con datos y cifras, que realmente, oye, te va a ayudar mucho con la confianza. ¿Qué costes podemos aproximar que vamos a tener? Producción interna, 0 euros, porque vas a pagar con tiempo, ¿vale? Si tienes un diseñador freelance, 100, 200 euros por los 3 creativos, puedes sacarlo más barato, obviamente, también, ¿vale? Y si tienes una agencia, entre 300 y 600 euros, ¿vale? Para empezar, puedes empezar básicamente tú, ¿no? Y es suficiente, simplemente, no te hace falta una agencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y puedes incluso, pues a futuro hacerlo, ¿no? Usarla como asset, ¿no? 6-10 horas a la semana, ¿vale? Es lo que vas a echar en la segunda semana, que podríais hacerlo todo en la primera, no pasa nada, ¿vale? Básicamente en la tercera semana ya nos meteríamos al setup técnico, ¿vale? Básicamente es la instalación de los píxeles, de los tags que nos van a permitir medir, oye, las conversiones, etcétera, etcétera, lo que funciona, lo que no, ¿vale? Entonces es muy importante que tengamos el píxel de meta instalado en la landing, ¿vale? Que eso, creándote en el Business Manager, que obviamente vas a tener un vídeo por aquí de cómo crear, pues, tu propia, tu propia campaña de meta, ¿vale? Vas a tranquilamente podéis instalarlo. Después el tag de Google Analytics 4 y obviamente configurado bien, ¿vale? Vas a tener que hacer pruebas, disparar la conversión, etcétera, etcétera. Si no, obviamente siempre puedes contratar a una persona, ¿vale? Pero bueno, integración de formulario. Lo importante, ¿vale? Es que también los formularios los configuremos correctamente, porque si no, obviamente, pues no vamos a ningún lado, ¿no? Primero, que recibas una notificación inmediata en email o móvil, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente en cuantito recibamos, llamemos, mandemos mensajes, etcétera, etcétera, los 15 primeros minutos son prioritarios para convertir, ¿vale? Después que el lead reciba un WhatsApp automático de confirmación, ¿vale? Oye, mira, hemos recibido tu consulta, te vamos a llamar a las próximas horas. Después que entre a tu CRM o tu sistema de seguimiento, ya igual que uses pues un Excel o lo que sea, ¿vale? Obviamente. Y que se dispare la conversión para que obviamente las plataformas de publicidad, cuando hagamos anuncios, ¿vale?
pues sepan que es la persona correcta, ¿no? Que han targeteado a la persona que, oye, rellena un formulario, etcétera, etcétera, y te interesa, ¿no? Que aprenda el algoritmo. ¿Qué herramientas podemos utilizar, ¿vale? Podemos usar Zapier o Make, ¿vale? Que va de 9 a 20 euros al mes, ¿vale? Zapier creo que son como 23 o algo así, no sé. mm, Pues similar, ¿no? Por ahí. Después WhatsApp Business API mediante Twilio o servicio como Lambot, que te van a cobrar según el volumen, ¿vale? Y un CRM mínimo viable, como Notion, Airtable, Pipedrive, si queremos usar el plan gratis, etcétera, o incluso Excel si somos a la antigua, ¿vale? Básicamente en la semana, 8 o 12 horas de configuración y pruebas. Es tedioso, es un coñazo, pero bueno, lo tenemos que hacer, ¿vale? Y en la cuarta semana tenemos el proceso de atención al lead, ¿vale? El tráfico más caro es el que llega bien y pierdes por mala gestión. Antes de lanzar publicidad, define cómo vas a atender cada lead que entre, ¿vale? Entonces, punto importante, ¿vale? De los cuatro elementos del proceso de atención, ¿vale? Primero, horario de llamadas definido, tener un bloque fijo al día, obviamente sobre todo de cara a que esos leads que entran de noche, pues lo podamos llamar cuanto antes, ¿no? Después tener un responsable asignado, ¿sabes? Es decir, oye, si estás tú solo, pues tú solo, si tienes un secretario, una secretaria, un recepcionista, una recepcionista, pues para adelante con ello, y básicamente que se encargue siempre de la misma persona de lo mismo, ¿no? Tercero, script de preguntas de cualificación, que sean 3 4 preguntas cortas para ver si tiene sentido económico, si no, si te vibra o no ese caso antes de invertir tiempo en una consulta profunda, adaptado obviamente al tiempo de reclamación, ¿vale? Y un protocolo de seguimiento, ¿vale? Por si la persona al primer intento, pues simplemente no contesta, pues saber qué hacer en cada momento, etcétera, etcétera, cuando volver a llamar, cuando mandar un WhatsApp, cuando cerrar el lead, etcétera, etcétera, ¿vale? Obviamente tenerlo como un SOP, ¿ok? Aquí vais a tener unas cuantas preguntas de cualificación, ¿vale? Pero bueno, quiero que os quedéis con esto claro, ¿vale? Básicamente la mayoría de campañas no van a fallar por falta de leads, ¿vale? Fallan porque los leads entran y mueren en el proceso de atención. La fase 1 de esta semana está incompleta, ¿vale? Entonces, bueno, importante que al cerrar fase 1 tengas landing, creativos, setup técnico funcionando y un proceso de atención definido por escrito, ¿vale? Segundo mes, ¿vale? Ya aquí vamos a comenzar a lanzar y recopilar datos y aquí empieza la inversión real en publicidad, ¿vale? Presupuesto mensual de publicidad en estos 30 días aproximadamente de 1.200 a 1.400 euros. El resto van a ser herramientas, ajustes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, distribución de presupuesto publicitario, ¿vale? Podemos destinar a lo mejor 70% a la plataforma principal, a lo mejor Google Ads para el SEO y bancarias o Meta Ads para sanitarias en algunos casos específicos y 30 a la plataforma secundaria, remarketing, complemento, etcétera, etcétera. Esa, oye, distribución en la fase 3 en función de los datos se va cambiando. Importante, ¿vale? Tenéis un vídeo obviamente aquí, ¿vale? De la estrategia que estamos siguiendo y qué plataformas utilizar, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero importante que seáis concisos, porque muchas veces hay términos que son peligrosos para Google, ¿vale? Tenéis que investigar, tenéis que ver, etcétera, etcétera, ya que, por ejemplo, deuda es un término un poco complejo de utilizar en Google porque te pueden banear las cuentas, te pueden tirar los anuncios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, semana 5 lanzamiento y primera configuración, que ya es, oye, comenzar a lanzar. El objetivo de la primera semana no es que atraiga muchos leads, sino traer datos, ¿vale? Y básicamente la configuración de Meta Ads sería lo siguiente, ¿vale? Muy fácil, un setup con un objetivo de generación de prospectos con optimización de conversión en landing, no un formulario nativo porque cualifica menos, es decir, oye, el formulario te va a servir mucho en sobre todo tickets más bajos, etcétera, etcétera, pero tiene la contraparte de que mucha gente lo va a meter, lo va a usar, etcétera, etcétera, porque ya Meta propiamente te rellena los formularios con tu propia y demás información, ¿no? Pero bueno, eso te va a hacer cualificar menos, ¿vale? Importante, la segmentación inicial tiene que ser amplia, ¿vale? De edad 35 65, ubicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y básicamente un solo conjunto de anuncios con 3 creativos dentro para testearlos, ¿vale? Pero bueno, importante, ya también Meta se enfrenta mucho por lo que viene a ser el creativo, ¿vale? Si sabes un poco lo que me refiero, es simplemente que según lo que tú digas en un vídeo, etcétera, etcétera, pues va a funcionar mejor, peor y va a targetear al tipo de, bueno, de persona que tú quieres llegar, ¿no? Pero bueno, es importante saberlo. Después, configuración de web ads se aplica una campaña de búsqueda, keywords de alta intención, ¿vale? Y obviamente con keywords negativas agresivas desde el día 1. Por ejemplo, gratis, yo mismo, cómo hacerlo, etcétera, que son, bueno, keywords negativas que te ayudan a cualificar clientes porque
te descartan gente que no quiere pagar o que no puede pagar, ¿vale? Nivel de puja, estrategia manual al principio con un CPC máximo controlado. Esto lo podéis saltar, coste por clic máximo controlado, podéis saltar hasta tener datos también. Y oye, ubicación geográfica igual que meta. Siempre es importante que no cambiéis nada los primeros 7 días, ya que el algoritmo necesita aprender y cada uno de los cambios va a reiniciar el proceso de aprendizaje y va a retrasaros, etcétera, etcétera. Es como tirar dinero a la nada, ¿no? Entonces, bueno, no seáis impacientes y, oye, darle tiempo que funcionen las cosas que al final siempre pillan tracción, ¿vale? Entonces, no os agobiéis porque yo sé, ese es bueno, cuando iniciamos siempre, siempre, siempre tenemos ese drama en la cabeza de "Uf, no funciona, no funciona, no funciona como deberíamos" y después pilla tracción, ¿vale? Pero bueno, sexta semana, la primera revisión de datos y básicamente tienes ya 14 días de campaña, ¿vale? Suficiente para una primera revisión. Lo tienes que empezar a ver si los creativos funcionan, si las keywords funcionan, etcétera, etcétera. Hay métricas claves, ¿vale? Como el CTR, si está por debajo del 1%, el creativo no conecta. Y, oye, en Google, si es menos del 3%, el copia de anuncio o el titular no están funcionando, ¿vale? Coste por clic, ¿vale? Si el coste por clic se dispara, tienes que revisar segmentación o keywords, ¿vale? No tocar el anuncio. Y la tercera métrica es el coste por lead inicial, ¿vale? La primera aproximación siempre va a ser orientativa. Si está muy lejos de lo que esperamos, algo va a fallar en el flujo. Será landing, formulario creativo y hay que ver, obviamente, antes de ponernos a cambiar cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando, ¿vale? Entonces, si el CTR es bajo pero el coste por lead decente, podemos dejar rodar. El algoritmo está optimizado. Si el CTR es alto, ¿vale? El CTR es click-through rate, ¿no? Es al final, oye, cuánta gente entra, ¿no? A través del anuncio, ¿vale? Es alto, pero el coste por lead es alto, el problema está en la landing y en el formulario. Si ambos son malos, hay que cambiar el creativo y dejar los otros que como están, ¿no? Básicamente. Pero bueno, séptima semana, ¿vale? Primeros ajustes y básicamente tras 21 días ya el algoritmo va a tener señales suficientes, ya vamos a tener conversiones seguramente, etcétera, etcétera. Y básicamente hay que hacer ajustes, ¿vale? Hay que pausar creativos que peor rinden, ¿vale? Si obviamente hay uno que se retrasa esos 3 primeros y demás, oye, pausarlo y dejar que el presupuesto pues se reparta en los otros dos, etcétera, etcétera. Después reforzar audiencias o keywords que funcionan, ¿vale? Duplicando obviamente el conjunto de anuncios que más leads trae con un presupuesto ligeramente mayor. En este caso vas a tener un conjunto de anuncios, así que bueno, tampoco tal, puedes ir subiendo un poquito de presupuesto, tampoco pasa nada, pero tampoco te vuelvas loco, ¿no? Y en keywords sube las pujas en las keywords con mejor conversión, las que mejor funcionan, porque pujen más, ¿no? Después, revisar la landing con datos de Google Analytics, ¿vale? Es decir, hasta qué porcentaje de scroll hasta el formulario, tiempo en la página, tasa de abandono. Si solo el 20% llega al formulario, el cuerpo de la landing no va a enganchar, ¿vale? Y revisar la cualificación de leads, ¿vale? Que es importante. ¿Cuántos de los leads realmente son viables? Si el ratio es bajo, la segmentación o el mensaje está trayendo un perfil equivocado y hay que cambiarlo, ¿vale? Entonces, bueno, en la octava semana, perdón, tenemos que cerrar la fase 2 y evaluar, ¿vale? Es decir, al final de la fase 2 tienes 30 días de campaña, datos reales de conversión del cliente y capacidad de decidir qué es lo que entra en la fase 3, ¿vale? ¿Qué objetivo podemos tener realistas, ¿vale? Con ese presupuesto, sobre todo publicitario. Básicamente entre 40 y 80 leads total al mes y entre 5 y 12 clientes firmados, con un coste por cliente entre 150 y 400 euros, según la reclamación, la zona, etcétera, etcétera, y una tasa de conversión de lead a cliente del 15 al 25%. Si hay números muy por debajo, ¿vale? No escales y tienes que diagnosticar obviamente cuál es el problema, ¿no? Si son el volumen de leads, ¿vale? Si es la conversión de lead a cliente final, lo que firmas, etcétera, o si es el coste por lead, ¿vale? Solo cuando identifiques el problema, actúas sobre él, ¿vale? Entonces, la segunda fase no es ganar dinero, es generar datos y básicamente los despachos que tratan los primeros 30 días como datos ganan en los siguientes 60, ¿vale? Lo que los trata como venta fracasan, ¿vale? Y ya obviamente en los últimos 60, bueno, en los últimos 30 días, disculpa, básicamente ya vas a tener 30, 60 días de datos y la intuición va a dejar de ser tu guía, ¿vale? Entonces, los números te van a decir qué funciona y qué no, y es ejecución disciplinada sobre lo que ya funciona. Si ya funciona una cosa, vamos a replicar y demás, ¿vale? Entonces, son decisiones sobre creatividad y audiencia, es decir, oye, ¿qué anuncios mantenemos? Que generalmente son los que mejor ratio de conversión al cliente tienen, ¿no? No al lead. Es decir, oye, ¿cuáles son realmente los que me entran? ¿Por qué anuncio? Y cuáles se convierten en cliente y qué no, ¿vale? Ya que van a recibir más presupuesto, ¿vale? Los demás obviamente se pausan o se optimizan y no se mira el CTR como métrica principal, sino, oye, cuántos clientes firman, ¿vale? Después, ¿qué audiencia escalar? Si estás segmentando por audiencia, ¿vale? Oye,
Si ves que una está funcionando mejor que otra, pues obviamente se escala. Si hay una que da muchos leads, pero realmente poco cualificados, se pueden reducir, eliminar, etcétera. Y tercera decisión, la landing A/B. Si tienes obviamente un volumen suficiente, con mínimo 200 visitantes únicos en 30 días, se puede hacer un A/B de una sola variable, ¿no? Siempre cada testeo que se haga, ¿vale? En cualquier tipo de cosa de este ámbito, obviamente se hace de uno en uno, ¿vale? Sea, oye, se prueba solo el titular, se prueba solo la prueba social, los testimonios, etcétera, porque si no, no se puede interpretar cuál es el cambio que ha propiciado una mejora o un empeoramiento, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente aquí tenéis que probar en cada AB si lo hacéis, ¿no? Pero bueno, en las semanas 10 y 11 vais a escalar con criterio, ¿vale? No es doblar el presupuesto de golpe, no es hacer, mira, alegría, tal cual, sino ir subiéndolo, oye, semanalmente un 20%, mientras el coste por cliente se mantenga estable, ¿vale? El error más caro de la fase 3 siempre es escalar demasiado rápido, siempre es uno de los cuellos de botella que nosotros siempre vemos, ¿vale? Y bueno, obviamente el algoritmo se desequilibra y el CPA se va a disparar, el coste por adquisición de clientes se va a disparar, ¿vale? Entonces, diario, cada lunes un 20%, ¿vale? De 50 euros al día a 60, luego 72, 86, etcétera, etcétera, ¿vale? 20% sobre el anterior, no sobre el inicial. Mides el coste por adquisición de cada semana, ¿vale? Si sube más de un 15% al aumentar el presupuesto, oye, encuentras un techo natural, ¿vale? Y bajas el presupuesto, lo estabilizas, etcétera, etcétera. Después, cuando estabilices este techo, que es un poco lo relacionado a este coste, ¿vale? De adquisición, obviamente se estabiliza y no se rompe echándole más pasta al creativo, sino, oye, creando más variaciones, audiencias, etcétera, etcétera, geográficas y puntos, ¿no? Creativos, landing y demás. Y después documenta todo lo que pruebas. Muy importante que cada cambio lo hagas, lo escribas y realmente, oye, lo titules, ¿no? ¿Por qué? Porque en 3 meses te va a ahorrar repetir errores, ¿vale? Pero bueno, en la semana 12 cerramos el plan y obviamente ya empezamos con la siguiente etapa, ¿vale? Al final del día 90, pues deberías estar invirtiendo entre 2.000 y 2.500 euros mensuales. La idea es obviamente rentabilizando y demás, ¿no? Con datos que te digan que ese incremento es rentable, ¿vale? Si no te dicen eso, es decir, es todo lo contrario, no escales aunque tengas el dinero. Hay que optimizar, ¿vale? Entonces, bueno. El objetivo al cerrar el día 90 es que tengamos un canal de captación funcionando de manera predecible, con un coste por cliente conocido y estable. Mínimo 30 clientes firmados en los 60 días de campaña activa, en fase 2 y 3, ¿vale? Y obviamente sistema de cualificación y atención automatizado. Una landing con datos de conversión optimizados, plantillas de creativo y mensajes que funcionan documentados. ¿Qué viene después de este día 90, ¿vale? Básicamente a partir del día 90, bueno, 91, tienes 3 caminos, ¿vale? Este es el orden de prioridad según tu situación. Escalar el mismo canal, si tu capacidad operativa lo permite, oye, hasta qué punto llegamos, ¿no? Hasta qué techo operativo podemos llegar, ¿vale? Segundo, añadir un tipo de reclamación de servicio, etcétera, etcétera. Como he dicho, se puede hacer de cualquier servicio específico que sea el ticket, ¿no? Con el canal funcionando ya podemos aplicar el mismo plan de 90 días a otro servicio y escalarlo y demás, ¿vale? Y obviamente con menor fricción porque ya tienes infraestructura, ¿vale? Y tercero, añadir un segundo canal. Si solo usas Meta o añade Google o al revés y construye dos canales paralelos y reduce dependencia de una sola plataforma para mejorar la resiliencia del sistema, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los 6 errores que hacen fracasar este plan? Si vas a ejecutar este plan, es más importante. Si vas a ejecutar el plan, más importante que seguir los pasos bien, ¿vale? Evitar los errores concretos, ¿vale? Primero de todo, saltarse la fase 1 por impaciencia, ¿vale? Que siempre es el caso más común, porque tengo web tal cual, pongo el formulario de lanzo, no hacen una landing, la gente se enfría, muere, etcétera, etcétera. Segundo, cambiar los creativos cada 3 a 5 semanas, ¿vale? Es decir, el algoritmo necesita un mínimo de 7 a 14 días para aprender, ¿vale? Medir solo coste por lead, ya que el lead no es un número intermedio y no es un resultado, y lo que importa realmente es los clientes firmados, ¿vale? Cuarto, escalar antes de haber optimizado, ¿vale? Quinto, no tener un proceso de atención cuando lleguen los leads. Sexto, rendirse en el mes 1 o 2, ya que realmente es algo importante no hacerlo, ¿no? Pero bueno, aquí os he dejado, ¿vale? También un desglose para que veáis, ¿no? Cuál sería la partida de presupuesto, etcétera, etcétera, ¿vale? Y básicamente un pequeño resumen del plan, ¿vale? Pero bueno, simplemente eso, obviamente comentarte, el segundo enlace de la descripción, ¿vale? Es mi calendario para que puedas, oye, si se te complica un poquito, pues hablar con nosotros, con nuestro equipo y demás y ver si te podemos ayudar, si no, cómo haríamos absolutamente todo y que puedas, oye, avanzar y escalar, ¿vale? Así que simplemente eso, muchas gracias por ver y te veo en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.